minera? No, lo que pasa es que yo estuve leyendo ahí en las diapositivas y, por ejemplo, como actividad minera, o sea, me aparecían los riesgos en la actividad minera. Entonces, por ejemplo, aparecía como el transporte, lo que era trabajo con electricidad, explosivos. Entonces, como que tenía la duda en hacer el trabajo. Lo que pasa es que lo ideal, por ejemplo, es que, a ver, mira, esa es la versión del curso de Mutual de Seguridad. Ya mira, no, Susana, tranquila, se entiende. Ya mira, hay un tema. Lo que pasa es que, a ver, esos son como los riesgos típicos en minería, pero vamos a algo más simple. Por ejemplo, a ver, realizar una cuñadura. Tenemos, por ejemplo, la caja del cerro, ¿ya? A ver, espera un poquito, vamos a hacer un... Tenemos, por ejemplo... El corazoncito. Sí, no, sí. Se dará cuenta que no soy yo. Que no soy tan romántico. Ya. Sí, pero usted sabe que hay otras cosas en la vida que... Pero volvamos a lo que es la clase mejor. Antes que me ponga más rojo. Ya. Por ejemplo, tenemos, en el fondo tenemos un túnel. ¿Ya? Esto va a ser el borde de caja, lo que está acá, y esto va a ser el techo de la caja. O sea, esto en el fondo es borde, y esto es techo. ¿Ya? Una actividad minera, por ejemplo, ¿cuál sería? Hacer una perforación en esto. Otro ejemplo de actividad minera sería ver que el techo de la caja está con roca. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer en ese caso, en ese aspecto específico ahí? Hacer una cuñadura, que en el fondo sería sacar las rocas que pueden tener un riesgo de caída y dejar esto lo más limpio posible. Otro ejemplo de actividad minera, transporte y carguillo, por ejemplo. Transporte y carguillo material, por ejemplo. Otra actividad más sea transporte de explosivos, perforación, carguillo de explosivos, por ejemplo, entre otras cosas, ¿cachai? Ah, ya. O sea, en el fondo tú buscas cualquier actividad minera. Lo que pasa es que esa PPT, de hecho tenés que después corregirlo un poco más, te habla en el fondo como las actividades y hace la mezcla entre actividad con riesgo. Sí. ¿Ya? Por eso tiende a confundir un poco. ¿Ya? Pero yo eso es lo que busco en el fondo, que ustedes busquen cualquier actividad o tarea que se desarrolle en minería. Ya. ¿Ya? Eso es como lo más sencillo en realidad. No sé si eso respondió a su duda. Sí, era eso. Lo que pasa es que como en las diapositivas salía eso y traté de buscar información, pero como que estaba como muy confusa, tenía la duda de hacer el trabajo y si lo hacía mal, pero lo hice así, creo. Ya. Ahora mira, espera un poquito. Un proceso. Profe, ¿me escucha? Sí, ahora te escucho bien. ¿Cómo está? ¿Bien usted? Bien, bien, aquí, poniéndola al trabajo, ¿Poniendo vi el un cerro? ratito. Sí, ahí. Oiga, mire, yo lo hice como estaba explicando recién con la cuñadura. Hice los riesgos y las medidas de control como lo que efectuamos cada diario. Estaba bien, Si no es complejo, algo bien sencillo, chiquillo. No inventen la rueda. Ya no busco nada complejo, algo simple nomás. ¿Ya? Chiquillos, miren. Espera un poquito. Vamos a ver un temita acá, por ejemplo. Ya. ¿Qué le aconsejo yo? Que revisen la materia, por ejemplo, lo que es método de explotación, hay dos PPT. ¿Ya? Hay un PPT que dice los métodos de explotación y los riesgos. ¿Ya? Los métodos, véanlo de manera bien simple, no lo vean de manera tan específica, porque en subterránea, si ustedes se dan cuenta, hay 4, ¿no es cierto? Y a rajo abierto, en el fondo van a haber 2, ¿ya? Y los dos van a estar diferenciados básicamente en el tipo de material a extraer.
Recuerden que cuando yo extraigo un mineral, por lo general, ese mineral tiene que someterse a una planta o a una obtención, una planta de beneficio, que viene a ser poder sacar un valor de algo grande, ya por si acaso. Ahora, yo pienso que me enfocaría más en qué es la minería subterránea, por ejemplo, y qué es la minería a rajo abierto, pero como modo general, no tan específico. Ahora, en los riesgos, por ejemplo, asociados a los métodos de explotación, ¿qué vería yo? En los riesgos, por ejemplo, más que métodos de explotación, los riesgos de minería subterránea. En las tres categorías que tiene, por ejemplo, que tenemos los que son por fallas operacionales, tenemos lo que es por el método de explotación, y tenemos también otro que es como por condiciones naturales, ya que es por sismo, cosas así. Entonces, eso me empezaría yo como a verlo y trabajarlo desde esa perspectiva, ¿ya? O sea, eso es una parte importante. Ahora, cuando ya empiecen, por ejemplo, eso es la clasificación de riesgos. O sea, los riesgos en sí tenemos que también entender que se van a clasificar. Ahora, los riesgos en minería subterránea no se van a clasificar quizás de la misma forma en cómo nosotros clasificamos los riesgos, como el riesgo puro, el inherente o el adquirido, ¿ya? Sino que se van a clasificar en función de ciertas características del proceso. O sea, en minería a nosotros qué nos importa, de que los riesgos van a depender en sí de un factor de lo que estamos trabajando en sí, ¿ya? De los procesos, pero también de condiciones del entorno. O sea, los riesgos, por ejemplo, que yo tengo en minería subterránea, no son los mismos riesgos que a rajo abierto. O sea, por ejemplo, a rajo abierto tengo un riesgo que es exposición a radiación ultravioleta. ¿Ya? Sí. Pero, por ejemplo, en subterránea no tengo eso. No tengo ese riesgo, porque no está como se llama, no tenemos esa condición del entorno. Ahora, por ejemplo, en subterránea tengo un riesgo que no tengo en superficie, que viene a ser exposición a condición o área con deficiencia de oxígeno. ¿Ya? Entonces, ese es un punto que tienen que ustedes considerar bien, que el tipo de trabajo o el lugar físico o el área donde estoy trabajando yo me va a dar o definir ciertamente los riesgos. En el fondo, condición del entorno, condición de la operación, pero también ciertos elementos propios, ¿ya? Que tenemos que tener, por ejemplo, bien en mente. Ahora, en subterránea y en general los riesgos se van a clasificar según distintas fuentes o que lo origine. Y ahí podemos tener algo similar al concepto de riesgo, que es la interacción con un peligro, ¿ya? O el riesgo viene o proviene o nace de un peligro, ¿ya? Por lo tanto, es bien claro eso, que tienen que tenerlo ustedes bien asimilado eso, chiquillos, ¿ya? Ahora, otra cosita, para que también estén bien claros, ¿ya? Ahora, Sí. Estoy en clase, yo. Estoy en clase. Por ejemplo, chiquillos, cuando empezamos ya a hablar un poco más de riesgo minero en sí, o riesgo subterránea, vamos a tener un riesgo que es por la naturaleza, ¿ya? Otro que es por la actividad minera en sí, y el otro por una interrupción en la operación. Y la interrupción en la operación viene dado, por ejemplo, por una falla. Ahora, a rajo abierto, esa falla quizá es un poco más compleja que se dé. Sin embargo, en subterránea estamos fritos. En subterránea vamos a tener un riesgo o una actividad o un elemento crítico, que es la ventilación. ¿Ya? Y la ventilación va a aplicarnos para nosotros en dos parámetros. Parámetro 1, la seguridad de la persona. Y parámetro 2, es que si nosotros estamos haciendo ciertas actividades, quizás la evacuación de ciertos gases, ciertos vapores, ciertos polvos, no se esté generando de manera adecuada. ¿Ya? Por lo tanto, eso tenemos que nosotros tener bien claro. ¿Importa eso? Sí, porque si yo no tengo una buena ventilación, por ejemplo, ¿qué va a pasar
por ejemplo, con los gases que se genera producto de una combustión, producto de un motor, etcétera. Monóxido de carbono. El monóxido, ¿ya? Ahora bien, yo sé que va a tener riesgo asociado a la labor subterránea. Sin embargo, hay un tema muy importante, que es las medidas de control. Recuerde que nosotros siempre tenemos que aplicar medidas de control durante la realización del trabajo. Sin embargo, en subterránea, la medida de control importa mucho antes de realizar los trabajos. O sea, primera medida de control es verificar gases. Segunda medida de control, acuñadura. Tercera medida de control, si vamos a hacer alguna actividad como perforación o entre otras cosas, o en general en subterráneo lo que uno hace, independiente si va o no a perforar, es revisar las líneas de aire, líneas de electricidad y líneas de agua. Esas tres líneas. Ya que en el fondo son los suministros para poder hacer trabajo o labores. ¿Ya? O sea, si yo no hago esas verificaciones previas, es muy poco probable que pueda estar trabajando. ¿Ya? Por si acaso. O sea, aparte del control durante la labor, hay que hacer un control previo para verificar si está la condición, para poder hacer trabajo. ¿Ya? Susana, ¿qué otra consulta puede tener usted? De los riesgos biológicos, profe. ¿Ya? Por ejemplo, es como que yo entiendo que puede estar más asociado a lo que es el trabajo en los hospitales y eso, pero por ejemplo, en un trabajo normal, no sé, por ejemplo, en la minería, en la construcción, Ya. ¿también se puede Sí. encontrar? Mira, ¿Sí? vamos a explicarlo así. Ya, independiente del COVID, independientemente de eso, va a haber un tema, por ejemplo. Ya, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, tenemos un casino y una de las manipuladoras de alimentos tiene hepatitis? Contagio. Contagio, ¿no es cierto? Pero es un riesgo biológico. Ya. Sí. Otro punto. La ley es clara y tajante en un aspecto bien principal, que tú, por ejemplo, tienes que hacer un control de vectores. O sea, por ejemplo, debes tener un programa de fumigación, sanitización, ¿cachai? ¿Para qué? Para evitar que se generen arañas, ingresen ciertos bichos o ingresen ratones. Porque esos elementos son vectores que pueden transmitir enfermedades al ser humano. Por eso que Ya. el riesgo biológico, desde esa perspectiva, la ley lo ataca así, bajo ese punto de vista. Recuerda que los riesgos biológicos se producen por virus, bacterias, hongos, protozoos, ¿ya? Y también van a también en la forma más patente para con nosotros es el contacto que puede ejercer, por ejemplo, un animal con nosotros. El suelo igual. ¿Mm? El suelo. Es que en el fondo es que el agente va a estar. Porque lo que pasa es que con riesgo biológico hay que entender algo. El agente no está solo. El agente biológico es el peligro y el riesgo es la exposición de agente biológico. ¿Ya? Eso hay que entenderlo más o menos así. Ahora, el agente biológico es mucho más complicado, mucho más complejo que otros riesgos, porque nosotros no lo vemos. Tú el ruido lo puedes percibir, la vibración tú puedes ver qué equipo está generando vibración, pero el agente biológico tú no lo ves. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? En dónde puedes sobrevivir y bajo qué condiciones el riesgo biológico, o mejor dicho, el agente biológico puede sobrevivir. Recuerda que siempre va a haber una vía de exposición. Tenemos el peligro, la vía y la persona. Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo? Empezar, no trabajar solamente la persona, trabajar la vía. Y el foco. Y el foco en este caso, para el riesgo biológico, es el lugar o la superficie donde se puede almacenar, o también la forma en cómo puede ser transmitido. Sí. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Susana, ¿qué otra pregunta tiene usted? Ay, se me olvidó. Profe, se me olvidó, pero la voy a buscar. Ya. Profe, yo tengo una consulta que hacerle. Aldo, pregúnteme nomás. Mire, ¿sabe? Yo estaba como medio perdido en el tema de las evaluaciones finales. Le respondí el correo. No, me respondió el correo, no, estaba pendiente el correo y no lo he revisado. No, Ya se ahí lo lo respondí hace un par de horas atrás, Aldo. Sí, ya que créeme que, estaba en salud. No, yo créeme me que voy a revisar. estoy desde las 5 para las 6 viendo
pegado en el computador. Me imagino. Todos los trabajos y todas las cosas tiene que ser harto bien complejo. Sí. Pero te doy una recomendación, fíjate bien en los videos. Ya. ¿Ya? De igual forma, si tienes algún inconveniente o problema, como tú estás trabajando, al igual que Patricio, infórmeme vía correo, Ok. ¿ya? Para ver el remedial que tengo que hacer con ustedes dos. Ya, eso Ya. sería el 21 y el 22. Es una. Cuando lo lea, converse, le mando La los prueba, datos. mira, lo que pasa que va a estar abierta desde el 21, desde este miércoles a las 12 de la noche. Va a estar abierta. Y se va a cerrar el día, parece que con ustedes se va a cerrar el día sábado al mediodía. Como con ustedes tengo una evaluación, un ramo más, entonces le va a dar esa holgura también por lo que están con turno. Ya, bacán. ¿Ya? O sea, tú puedes hacer la prueba en cualquier momento de esos dos días y medio. No es necesario que tú a las 5 o a las 8 no de clase, no. En el rato que tú quieras. Ya, ok. ¿Ya? Lo que sí van a tener prácticamente un poco más de 2 horas para hacer la prueba. Ojo, no es que la prueba la va a hacer en sí en 2 horas, sino que le dé un tiempo para que ustedes puedan revisar bien, hacer bien las preguntas con calma, antes de colocar aceptar, y si quieren hacer las pruebas 2 veces más, la pueden hacer 2 veces más. Ese es el fondo, o sea, le di como varias opciones, harto tiempo en realidad, para que puedan hacer. Ah, qué buena. Estaba preocupado que no entendía cómo era el sistema. No, Estaba como no, preocupado qué materia estudiar, que me había perdido en no, alguna clase. Así que estaba como no, o sea, te he perdido fluido ahí. clases, no te lo discuto, pero el tema está eso, que ya que la prueba no se va a hacer, no va a estar, no la dejé disponible 1 hora, no, dejé en un periodo de tiempo bien largo, Ya, ya, ya voy a ahora, estar bien. la misma recomendación que le he dado a todos mis cursos es la siguiente: la prueba se hace en base a un banco de preguntas. O sea, las pruebas de ustedes son entre 36 y 40 preguntas. Ya. ¿Cuál es el tema? No necesariamente las 40 preguntas que le van a tocar a Alejandro van a ser exactamente las mismas 40 preguntas que le van a tocar a Susana. Porque hizo un banco de preguntas tal que Moodle me va a elegir preguntas y las va a tirar de manera aleatoria. Ya. ¿Ya? O sea, vamos a, incluso es Cada más, uno es individual, va a hacer la prueba. Va a ser completamente personalizada la prueba, por decirlo de alguna manera. prácticamente en un porcentaje bien alto. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el punto? Que, por ejemplo, incluso es más, si a ti te tocó una pregunta de alternativas y a tu compañero le toca la suerte de la misma pregunta, quizás las alternativas ni siquiera van a estar en el mismo orden. Ya. Así que por eso les di un plazo bien, bien alto, porque aparte son puros ramos de lectura, para que Ya, puedan pues, leer harta lectura. bien. Fíjense bien cuando está la palabra no, por ejemplo, los verdaderos y falsos, etcétera. Lean bien, por favor, lean bien. ¿Ya? Porque ustedes no leen, lean bien. ¿Ya? No, no es como un ramo de matemáticas, una prueba de matemáticas, por eso les di un poco más de tiempo. ¿Ya? Porque es comprensión lectora. Profe, dale. Ya. Pero, profe, no, todavía no. No, pero es que... Ya. Susana, ¿qué me vaya a preguntar Ah, usted? ya me acordé. Sí, por ejemplo, en un trabajo usted nos pidió lo del programa de prevención. Ah, ya, sí. Ya, y mi duda era que si el programa y el plan era lo mismo. No es lo mismo. El programa, en el fondo, va a ser como el grueso en sí, todo lo que tiene que tener, todo lo que se tiene, por ejemplo, va a incluir las capacitaciones que vas a hacer, el contenido de cada capacitación, todo bien estructurado. El plan ya es como la programación en sí de lo que tú vas a hacer. Mm, Es como, El ya, plan, dígame. el plan es como ¿Cómo sin se va una a realizar, fecha, no? es ¿Mm? como sin una fecha de inicio y término. Algo así, ¿ya? Lo que pasa es que varios colegas siempre discutimos el tema de plan y programa. O sea, para mí el programa, por ejemplo, el programa de prevención de riesgo es el libraco, el que te dice todo lo que tú vas a hacer.
te habla desde las capacitaciones, inspecciones, observaciones, cambio de PP, entrega de PP, procedimiento de trabajo, te involucra, por ejemplo, qué pasa con los exámenes ocupacionales, preocupacionales, todo eso. Pero el plan ya es como, por ejemplo, ya, ¿qué plan vamos a hacer para entregar el MP? Ah, ¿sabes qué? El plan va a ser primero revisar todo, ver qué es lo que falta y comprarlo. Ah, y el plan de capacitación, ah, mira, el mes de enero vamos a tener estas capacitaciones, se van a hacer en tal parte por tal persona. En el fondo el plan es lo que permite llevar a cabo o ejecutar el programa. Ya. ¿Ya? Velo de esa manera más sencilla. El programa es lo que se tiene que hacer o lo que hay que hacer sí o sí, y el plan viene ya a ser como toda la estrategia, todos los elementos que tenemos que llevar a cabo para que este programa se ejecute. Ya. ¿Sí? ¿Eso yo? Había niños que tenían preguntas, deberían aprovechar de hacerlas ahora. Sí, porque yo no soy adivino, chiquillo, no tengo una bola de cristal. Romy, tú. Romy. No, se fue a negro ya. No. Profe, yo igual te tengo otra consulta. Pregúntale, Maldo. Mire, lo que pasa es que yo como 2 o 3 trabajos lo envié con un poco de demora, supongamos, se entregaban hasta las 12 y yo lo entregué tipo 1:30. Por ser ahora no voy a dar penalizaciones por trabajo. Ya, es que lo que yo te insisto, el caso tuyo y de Patricio hay diferencias, porque ustedes tuvieron cambios de turno. sea, a mí me tiraron ahora de lunes a viernes, me habían tirado 4x3, ahora me tiraron de lunes a viernes, me están para allá para acá, así que no me han dado Mira, tregua. incluso hay chicos que yo tengo entendido que le han cambiado los turnos ya de manera más brutales. 14x14 la mayoría de acá. Hay unos casos de chicos que han llevado, que iban por un 7x7 y llevan en otras empresas, en otros lados, y llevan por más de 20 días. Ya. Entonces, lamentablemente, Aldo, es un tema que es lo que yo te puedo ofrecer en realidad. O sea, no... Sí, no, se le agradece. Igual le entregué todo, pero hay como 2 trabajos que entregué después de las 12. Sí, no hay problema, no hay problema. Si yo me pongo más pesado ya cuando hay ya atrasos de varios días sin causa justificada, no, ahí no es mucho lo que yo puedo hacer. ¿Ya? Ya, pero esa era mi consulta. Si yo... No, Aldo, si yo entiendo, Aldo, que tú estás faltando a clase y te demora un poco los trabajos, no porque tú quieras. Ya. Porque yo no creo que a ti tú hubieses decidido que te cambiaran el turno así. No, nada, y más ahora estamos ahí en esa pelea porque los cambiaron del 7x7 al 5x2 y todavía estoy esperando el anexo. No estamos viendo con la inspección porque igual es un tema ese, que no pueden llegar y cambiarte de un turno de un día para otro. O Estuvimos sea, revisando como... se pueden hacer cambios, pero debe ser conversado. Sí, de No mutuo acuerdo. Y aquí impuesto, de no, mutuo acuerdo. y aquí llegaron y pusieron todo lo que quisieron imponernos y nosotros a aceptarnos, pues, no queda de otra parte, porque como está la situación, Sí, prácticamente no si se podía entiende. arriesgarte a dejar un trabajo, No. así que hay que poner el Chiquillos, hombro, ¿no? hay que echarle para adentro porque atrás no oculte. Si no hay más duda o consulta, lo dejamos hasta acá. Yo Ya, sí. Susana, le doy los últimos Tengo, 3 minutos. ya. Es todavía me da vueltas las etapas, la cualitativa y la cuantitativa en el Prexor y en el plan en sí. Ya, mira. La cuantitativa es medir y comparar. Ya, pero medir y comparar ¿en base a qué? Ya, por ejemplo, voy a medir ruido. Primera instancia, nosotros tenemos que establecer la etapa cualitativa para ruido. Ya que la cualitativa es ver dónde se hace la tarea, dónde se hace el trabajo, cuáles son las condiciones, cuánta gente, los equipos, hay un programa de mantención para los equipos, de cambio, etc. Ve todas las características, cualidad del ambiente de trabajo. Porque la persona no trabaja en una burbuja, trabaja bajo unas condiciones. Ya. Entonces, yo establezco ahí y empiezo a decir algo. Ah, ¿sabes qué? Acá puede haber ruido. Por lo tanto, yo verifico eso.
Porque hacer etapa cuantitativa implica recursos, implica harto tiempo. Entonces hago el famoso screening, que es para verificar si tengo el medio de acción, entre 80 y 82 sobre el 50%, bla, 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 bla. Ya. Y recién hago la etapa de la cuantitativa, que en el fondo es medir. ¿Ya? Y yo mido en un porcentaje de la jornada de trabajo bajo una metodología. Ese resultado después yo lo comparo con el valor de la norma, valor referencial. Y una vez que yo mido, obtengo un resultado y comparo, ahí recién tengo la etapa cuantitativa. Recién. Ojo, y eso también es válido para Planesi. La única diferencia entre Plexor y Planesi es que sacó un tema de la jornada de trabajo y la forma en cómo mido, porque están midiendo polvos, implica que se coloque un aparato acá, con una bomba de succión, y que después se tenga que sacar el filtro y se tenga que pesar, ¿cachai? Implica todo un aparataje. En cambio, sonido, ruido, ¿qué se hace en el fondo? Se toma el sonómetro, después se descarga la información en un computador, si un data logger, y después tú haces análisis de curva y sacas promedios. No es más que eso. ¿Por qué importa la etapa cualitativa? Porque es la etapa en que tú defines todas las características o atributos de un lugar físico que va a afectar la realización de las tareas. O sea, por ejemplo, tengo ruido, tengo un motor, perfecto, tengo eso. Entonces, ¿cuál va a ser la medida de control? Porque quizá en la etapa cuantitativa me decís que estoy sobre un nivel de riesgo. Entonces, si yo en la cualidad defino que tengo un motor, ¿qué hago yo? Trabajo esa cualidad, ese elemento, eso lo controlo. Por eso yo les decía a ustedes que después de la etapa cuantitativa me devuelvo a la cualitativa, porque ahí va a estar las características que deben ser trabajadas. Ya. ¿Ya? Sí. Profe, y por ejemplo, si también decía que cuando uno tiene una empresa y está haciendo lo que es Plexor y Sílice, también había que trabajar como en lo que había alrededor de una empresa. ¿Cómo uno puede medir eso? Por ejemplo, si hay otra empresa al lado que tiene mucho ruido y eso. Vamos a verlo con ruido. Es muy simple. Eso se llama ruido base. ¿Ya? Que en el fondo el ruido que tiene tu trabajo va a tener un ruido extra, pero que se genera por el entorno. Claro. Por lo tanto, ¿Y eso va incluido dentro también del...? Va dentro de la cualitativa, porque en el fondo tú estás identificando fuentes emisoras externas a la empresa que pueden generar un efecto en eso. Ya. ¿Ya? ¿Sí? Chiquillos, vamos a cambiar la metodología de clases para el módulo que partimos la próxima semana. Vamos a tener 2 clases a la semana, una clase que es teoría y otra clase que va a ser explicación de materia. Así que lo ideal es que ustedes interactúen. No, me gustaría que no bloquearan las cámaras y desbloquearan los micrófonos y pudiésemos hacer preguntas. ¿Ves, chiquillos? Así ¿Sí? que ya mañana, durante estos días, les voy a estar dando a conocer el horario de trabajo. ¿Ves, chiquillos? Profe, ¿este video lo va a subir? Sí, voy a subir. Ya. Ya, profe. Hasta luego, gracias por todo. Chao, chiquillos.